Dice la Escritura, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es lo que dice el Señor acerca de la oración, dando a entender lo importante que es la oración en el Espíritu, no la oración en la carne. Porque las vanas repeticiones provienen de una oración en la carne. Las vanas repeticiones consisten en repetir palabras, pero que no salen de un corazón contrito y humillado, que no salen de un espíritu contrito, que no salen de un corazón quebrantado. Porque la oración que Dios recibe, a la oración que Dios nos rechaza, y a aquel a quien Dios nos rechaza, es aquel que va delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Así que dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Un corazón contrito y humillado no repite palabras. Un corazón contrito y humillado no piensa que va a ser escuchado por las palabras armadas, ni por una oración ya estructurada, ni por una oración repitiendo palabras, sino que entiende su necesidad y que entiende su pecado y que entiende la necesidad que tiene de que sea escuchado por Dios y la necesidad que se comprenda, que Dios entiende, que Dios vea su dolor y que Dios vea su aflicción. Y esto es lo que Dios recibe, no palabras armadas y no una repetidera de palabras, lo cual no tiene ningún valor. Por eso es que el Señor dice que orando no uséis vanas repeticiones, porque las repeticiones y las palabras armadas, como mucha gente usa pensando que Dios escuchará una oración porque tiene estas palabras así o de esta otra forma, estas palabras armadas y estas repeticiones son vanas, o sea, no tienen valor, no tienen provecho, sino que, como dice el Señor, son vanas, o sea que no tiene ningún valor, es algo vacío, es algo que no tiene peso, no tiene fuerza y no puede mover la mano de Dios para hacer nada, sino que son vanas repeticiones, como de pronto personas que dicen, repite esta oración todos los días y di que el Espíritu Santo venga sobre ti, o repite esta oración a la hora de salir, repite esta oración a la hora de pedir por una u otra cosa o de hacer una u otra cosa, y entonces verás que Dios te ayuda. Estos son vanas repeticiones, estos son palabras armadas, estos son oraciones estructuradas que nos guía el Espíritu Santo, porque dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él es el que sabe lo que necesita el alma del hombre, porque la oración es para algo espiritual, no es para algo terrenal, no es para algo carnal, sino que la oración es para algo espiritual, por lo cual el Señor también dice que no nos preocupemos por qué comer ni por qué beber, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que la gente del mundo, las personas que no conocen a Dios pero tienen a Dios en sus bocas, buscan y piden todas estas cosas y oran a Dios por todas estas cosas. Pero sin embargo dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. De modo que la oración, la cual es dirigida por el Espíritu de Dios, porque dice que no sabemos qué pedir ni cómo conviene, Él la dirige para lo importante. Él dirige la oración para un beneficio espiritual. Él dirige la oración para salvación, para edificación, para cubrir las necesidades de almas que están perdidas y cautivas y prisioneras en pecados. La oración es para lo importante, para lo que necesita el cielo, porque así es que se busca el reino de Dios y su justicia. Y como nosotros no sabemos buscar el reino de Dios y su justicia, entonces es que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene, porque el que escudriña los corazones, Él sabe, Él es el que sabe, el cual es Dios, cuál es la intención del Espíritu, el cual, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea que el Espíritu de Dios intercede por el pueblo de Dios, intercede por los santos, intercede por los que le dan la completa libertad y se entregan a Él, por lo cual dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y esto es una forma de contristarlo, es
armar su propia oración, una forma de contristarlo es no permitir que Él sea el que ore, poniendo nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ideas, o trayendo oraciones ya estructuradas, trayendo oraciones ya armadas, trayendo oraciones que hacen otros y que de pronto nos dicen, ora de esta forma y repite esta oración. Esto no tiene peso ni fuerza ni valor, y cuando el hombre hace esto, ya no le está dando libertad al Espíritu de Dios. Porque si dice que cuando vayamos a hablar, no nos preocupemos por qué vamos a hablar ni cómo lo vamos a decir, porque en aquella misma hora nos será dado lo que hemos de hablar, porque no somos nosotros los que hablamos, sino que es el Espíritu de nuestro Padre el que habla en nosotros. También lo hace el Señor en la oración, pero esto se cumple solamente en los que entienden la necesidad del cielo y en los que viven para el cielo, no en los que viven para sí mismos, y en los que comprenden la profundidad de las cosas importantes y necesarias en el corazón de Dios, y en los que no le dan valor a lo vano, a lo simple, a lo vacío, a lo que no tiene peso ni fuerza ni valor. Esto solo se cumple en aquellos que le dan la completa libertad al Espíritu de Dios para que Dios haga lo que Él quiera, no lo que el hombre quiera, porque el hombre no puede entender los misterios del Señor. Sus caminos son inescrutables, no se pueden descubrir, y no se puede ni siquiera pedir, porque el corazón no alcanza a entender lo que Dios quiere. Y dice que Él es poderoso para darnos mucho más abundantemente todas las cosas, y para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea que la mente no alcanza a entender la verdadera necesidad del cielo y cómo Dios quiere hacerlas, el cual las va a hacer mucho mejor que lo que el hombre entiende. Y así entonces a la hora de orar, el que le da libertad al Espíritu Santo no viene con algo ya estructurado, no sabe qué pedir, no sabe cómo conviene, así como a la hora de predicar la palabra, así como a la hora de hablar del Señor, no se va con algo estructurado, porque dice no pensemos lo que vamos a hablar ni cómo lo vamos a hacer. Y así de la misma forma es con la oración, y entonces el Señor intercede por el creyente, que le dará verdadera libertad con gemidos indecibles, o sea, con cosas que no se pueden describir, con formas, expresiones que no se pueden describir con un lenguaje humano, con palabras humanas. Él intercede por los santos para hacer su perfecta voluntad, porque Él es el que sabe su voluntad, y Él es el que conoce la necesidad que hay en la tierra. Y esta es la oración que edifica, esta es la oración que recibe Dios, porque no toda oración sube al cielo. Las oraciones armadas y las oraciones estructuradas solamente salen de la boca y no pueden traspasar el umbral de los cielos. El salmista, mientras oraba, le pedía al Señor: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Quiere decir que si le pedía al Señor que su oración subiera delante de Él como el incienso, es porque hay oración que no sube delante de Dios. Hay oración que se hace, la cual son muchas oraciones que no sube delante de Dios. Pero sin embargo dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración eficaz del justo es aquella que hace el Espíritu de Dios a través del justo. Quebranta su corazón, lo hace vivir aquello que está orando, lo hace contristarse, lo hace dolerse por la necesidad de que hay en el mundo espiritual, y lo hace hacer una oración que verdaderamente tiene fuerza. Esta es la oración eficaz, pero la que el Espíritu de Dios le hace hacer al creyente, y que no ora por sí mismo, ni por necesidades vanas, ni por cosas temporales, sino que ora por una necesidad espiritual, ora por el pueblo de Dios, así como dice, intercede por los santos con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede conforme a su perfecta voluntad, y esta es la oración eficaz, pero dice que es la oración eficaz del justo. Quiere decir que el Señor no escucha a cualquier persona que ore, porque dice que Él no escucha. Dice que Él no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¿Qué quiere decir? Que para que sea escuchada la persona, debe de ir con un corazón contrito y humillado, arrepentido de sus obras que ha hecho, arrepentido de todo pecado, y entendiendo que Dios es santo y que delante de Él se presenta un corazón puro y limpio, limpio de toda mancha del mundo, limpio de toda cosa terrenal, por lo cual dice también la Escritura que nos presentemos delante de Él con corazones sinceros, lavados los cuerpos con agua pura y purificados nuestros corazones y limpios
limpias nuestras conciencias. Así vamos delante de Él con corazones sinceros, expresando todo lo que tenemos dentro, porque el que escudriña la mente y el corazón, Él ve la intención del corazón, y delante de Él, a quien tenemos que darle cuenta, están desnudas y abiertas todas las cosas. O sea que alguien va con un pecado de pronto encubierto, de pronto no tratando de no expresarlo, para no sentirse mal él mismo delante de Dios, y en vano encubre las cosas, porque delante de Dios están descubiertas todas las cosas. Esto no es una oración eficaz de un justo, porque no es justo, sino que va con mancha de pecado. Y para ir delante del Señor hay que ir con las manos limpias. Así dice la Escritura. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda, levantando manos santas, levantando manos limpias. ¿Qué quiere decir? Manos que no han derramado sangre, no hablando de homicidios físicos, sino hablando de homicidios espirituales. Manos que no han hecho el mal, manos espirituales que han obrado justamente, manos que no han sido copartícipes de pecados ajenos, manos limpias, manos santas. Esa es la oración que Dios recibe, y esta es la oración eficaz del justo, la cual dice que puede mucho, pero ¿qué es lo que puede hacer? ¿Darle los antojos al hombre? No. ¿Qué es lo que puede hacer? Cumplir el deseo del corazón, el cual es vano y lleva al hombre a la perdición. No. La oración que puede mucho, lo que ella puede hacer es que hace que mueva la mano de Dios para hacerlo espiritual, para salvación, para edificación, para corrección, para todo lo que es del cielo, para muchas cosas que el hombre no entiende mientras él está en el cuerpo, pero que le serán mostradas cuando vaya delante de Dios allí en el cielo. Porque las cosas que el hombre no entiende, las cosas que el hombre no ve, las cosas que el hombre no escucha, son las que Dios hace a través del creyente. Y así, a través de uno que esté orando en un lugar, puede salvar a muchos que estén en sitios distintos, en sitios lejanos, y que aquel ni siquiera sabe de la existencia de aquellos otros. Y así el Señor hace muchas cosas a través de una oración que se presenta delante de Dios, pero con un corazón puro y limpio, y que el hombre no trae estructurada, que el hombre no trae una oración armada, y que el hombre no hace con repetidera de palabras, sino que lo hace desde el interior del corazón, porque sabe la necesidad verdadera, no porque viene a repetir palabras. Las palabras por sí mismas delante de Dios no tienen poder, no tienen fuerza, no tienen valor. ¿Por qué? Porque se pueden hablar muchas cosas de labio para afuera, pero en el interior del corazón desearse otra. Como de pronto personas que digan, di que el Espíritu Santo esté en tu obra, y que Espíritu Santo, lo que se vaya a hacer, seas tú el que lo haga. Y así puedes repetir esta palabra y así esta oración, y puedes darle a otros este esquema de oración para que otros lo repitan. Pero en el interior de él, en su corazón, desea hacer lo que él quiere, porque él quiere hacer algo que le atribuye al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios el que lo está haciendo, y hace una oración ya armada, ya estructurada, para justificarse a sí mismo, para engañarse a sí mismo y hacerse creer que el Espíritu de Dios es el que tiene el control de aquello, y que el Espíritu de Dios es el que va a hacer la obra, y así se engaña a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que esto es una oración que sale de labios para afuera, pero en el interior del corazón hay el deseo de otra cosa. En el interior del corazón no se desea esto, sino que en el interior del corazón se desea hacer lo que se quiere, porque lo que se quiere ya lo va a hacer, ya lo que se quiere ya está planificado y ya va a ejecutarse. No hay forma de que se eche para atrás, no hay forma de que el que lo hace se arrepienta de aquello, aunque de pronto Dios se lo trate de decir de una u otra manera. ¿Por qué? Porque ya está firme en su corazón, y ya él mismo se ha convencido, y ya él mismo se ha autoengañado de que el Espíritu de Dios es el que lo está llevando a hacer eso. Solo sabe repetir palabras, y entonces lo que hace es repetir: Espíritu Santo, toma tú el control y seas tú, si no, no se haga. Pero estos son palabras, pero en el interior quiere hacer otra cosa, en el interior el deseo de otra cosa, porque el engaño del corazón nadie lo puede conocer. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Escritura, y perverso, que nadie lo puede conocer sino solo Dios. ¿Qué quiere decir? Que ni el mismo
hombre, ni el mismo que tiene ese engaño dentro de sí mismo en su corazón lo puede conocer si Dios no se lo descubre. Entonces, esta repetidera de palabras vienen de un corazón engañoso que se expresa una cosa, pero se siente otra. Así como se expresan muchas cosas, repite esta palabra: tú serás sano en el nombre de Jesús, tú serás libertado, pero en el interior del corazón se desea otra cosa. En el interior del corazón se anhelan muchas cosas que en las cuales el hombre está atado. Se anhela de hacer esas cosas, se anhela que aquellas cosas fluyan porque se aman aquellas cosas, y está orando, repitiendo palabras por una supuesta liberación, pero anhela hacer las cosas en las cuales está atado porque las ama, las desea y no las quiere echar de sí, o no quiere que salga de aquel por el cual está orando. Y así muchas palabras lo que hacen son repetirse, pero no tienen valor, sino una oración que sale desde el interior con el deseo verdadero, como dice que Ana oró a Dios y no se escuchaba su voz, no se escuchaban las palabras, sino que solamente se movían sus labios y solamente se veía el movimiento de sus labios. Pero lo que tenía peso y fuerza no era la oración escuchada audiblemente, sino que lo que tenía peso y fuerza era el interior del corazón que se estaba expresando ante Dios. Pero más que eso, lo que tenía peso y fuerza era que aquella oración era la perfecta voluntad de Dios, porque así era que el Señor quería que se orara. Así era que el Señor quería que ella orara, y eso era lo que el Señor quería que ella pidiera, que ella le entregara al hijo que le estaba ella pidiendo. Y esta era una oración no hecha por el hombre para el deseo del hombre, como de decir: Dios, dame un hijo para yo tener una familia completa y demás, sino que era una oración para la necesidad de Dios. Y así el hijo que pedía se lo estaba entregando a Dios, pero no por su propia cuenta, sino porque Dios la estaba haciendo hacer esta oración, y la fuerza de esa oración no estaba en palabras repetidas. No se la aprendió de nadie. Nadie le dijo: lleva esto escrito y repítelo. No la se repitió, y ni tampoco habló para sí misma, sino que habló para Dios, para lo de Dios. Esta es la oración eficaz que tiene fuerza. Esta es la oración eficaz del justo que puede mucho, porque a través de esa oración muchos fueron salvos en Israel. A través de esa oración Dios trajo la verdad a través de aquel hijo. A través de esa oración Dios se manifestó a través de aquel hijo, porque era el tiempo en que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Nadie conocía a Dios, y a través de Samuel, que era el hijo por el cual el Espíritu Santo hablaba a través de Ana para que viniera al mundo, a través de él entonces cambiaron las cosas, y vino entonces el reinado de Israel, primero el malo y luego el bueno, que fue el de David. Y así el Señor sabe, Él es el que sabe cuál es la necesidad. Esta es la oración eficaz del justo. Y hay muchos puntos claves en la oración: que la persona venga con un verdadero corazón contrito, un corazón quebrantado, un espíritu contrito, y que la persona venga en verdadera limpieza, la persona venga en verdadera justicia, limpias las manos de sangre, limpio el corazón, purificado su cuerpo, dice, con agua pura. ¿Qué quiere decir? Habiendo hecho las obras de Dios y haciendo lo que Dios quiere que haga. Eso es lo que simboliza, se representa purificado el cuerpo con agua pura, porque el cuerpo es el que hace las obras, el cuerpo es el que hace las acciones, y él se purifica en la acción que Dios manda hacer. Purificado el cuerpo con agua pura. El agua pura es la acción que Dios manda hacer. Esta limpia el cuerpo, porque el cuerpo, mientras hace las obras que Dios ordena en el secreto, se va limpiando. Y esta oración Dios la recibe, y es una oración que no solamente porque sea el justo, el creyente, de pronto porque esté ejecutando las obras de Dios y se ha llamado justo, ni tampoco porque venga con un corazón contrito, porque con un espíritu contrito y un corazón quebrantado, la persona puede pedir por sus antojos. La persona puede pedir en contra de la voluntad de Dios las cosas, sino que venga dirigida por el Espíritu de Dios. Esto no tiene que ver con palabras repetidas. Esto no tiene que ver con una oración estructurada, porque se estila mucho repetir oraciones que otros hicieron y dicen que le fueron eficaces, pero eficaz a los ojos del hombre, eficaz según el entendimiento del propio hombre, eficaz según el cuerpo y según lo que el hombre mira en el exterior, porque en el exterior puede verse algo como eficaz, pero
pero en el espíritu, en el mundo espiritual, esto que parece eficaz en el exterior y parece eficaz en el mundo físico, resulta ser de desastre y resulta ser, en vez de un beneficio, resulta ser algo para desgracia en el mundo espiritual. Pero en lo físico se ve como alguien de pronto que pide por muchas cosas materiales, y en el mundo físico se ve como algo bueno y se ve como una bendición, pero en el mundo espiritual viene siendo una desgracia para aquel que lo recibe, porque lo destruye y porque lo lleva a la muerte y porque lo ata en muchos pecados que el hombre no entiende a través de todas aquellas cosas materiales que pidió y que se le dieron, porque Dios no concede estas oraciones vanas, sino que Él permite que el maligno le dé a quien Él quiere lo de Él. Y así las oraciones verdaderas no vienen repitiendo palabras, y las oraciones verdaderas no vienen por la voluntad del hombre, sino que vienen por la voluntad de Dios, y el peso de ella no está en las palabras específicamente, sino en la intención del corazón, sino en la fuerza del corazón, sino en aquello que se pide porque es para Dios, no para el hombre. Ahí está la fuerza de la oración, y no en repetir palabras, no en algo estructurado. Y así mismo como no tiene fuerza la repetidera de palabras en la oración, no tiene fuerza una posición específica que alguien le enseñe a alguien, como de pronto que le diga, ora con las manos en esta posición y Dios te va a escuchar, ora en esta otra posición y Dios te va a escuchar. El Señor no escucha a nadie por eso, porque orando en esa posición o en otra posición o a una hora determinada, puedo orar por cosas vanas, y esto al mismo tiempo es algo copiado, esto al mismo tiempo es algo estructurado, esto al mismo tiempo es algo escrito en papel, esto al mismo tiempo es algo aprendido, como dice el Señor, que este pueblo de labios me honra, y su corazón está lejos de mí, y su temor de mí, dice el Señor, no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. O sea, esto vienen siendo obras de hombre, mandamientos de hombre, cosas de la creencia de los hombres que le es enseñado a los demás, aunque de pronto sea cristiano la persona, aunque lo saque de las escrituras y demás, pero entendido por él mismo. Y así estos son mandamientos de hombre que se enseñan y que dicen que este es el temor de Dios, pero este no es el temor de Dios. El temor de Dios va más allá. El temor de Dios va en un corazón verdaderamente quebrantado, un corazón verdaderamente humillado, que reconoce su miseria, que reconoce que realmente es pecador, que reconoce que está en un cuerpo, que la persona que está orando reconoce que está en un cuerpo pecaminoso, tentado al mal en todo tiempo, y que es más débil que el agua, y que no puede ejercer las órdenes justas de Dios si Dios no lo ayuda, y que reconoce todo lo inicuo, todo lo impuro, que puede ejecutar de continuo. Y este corazón siempre va buscando la necesidad del cielo, este corazón siempre va buscando la limpieza y siempre va humillado en un arrepentimiento verdadero, porque las personas le pasan por alto el arrepentimiento solamente por repetir palabras, dándole valor a las palabras que repiten, no dándole valor al arrepentimiento que necesitan, porque no se trata de arrepentirse de pecados grandes, se trata de arrepentirse de muchas cosas que el hombre hace que el hombre no entiende, como cuando el Señor estaba allí en la casa de Simón el fariseo, y cuando Simón el fariseo estaba juzgando en su interior al Señor, diciendo que si fuera profeta supiera que la mujer que estaba a sus pies era pecadora, y el Señor le dijo que 3 cosas había hecho, que él ni siquiera lo había visto, que entró el Señor en su casa y no le dio agua para sus pies, entró el Señor en su casa y no le dio beso, entró el Señor en su casa y no ungió su cabeza con aceite. O sea que en un momento había cometido una serie de pecados que él mismo no lo entendía. Así, solo como un ejemplo, la persona comete tantas cosas que no lo entiende, y cuando la persona va delante de Dios creyéndose justo, creyendo que se merece todo el mundo, creyéndose que se merece todo, sin entender cuántas cosas puede haber ejecutado, aunque no sea un pecador de pronto de vicios y cosas de esta tierra, cosas del mundo, en lo cual el mundo abunda en estas cosas, aunque no sea así, pero muchas cosas el hombre hace sin darse cuenta, y si no va el hombre en una humillación preguntándole a Dios qué es lo bueno, qué es lo malo, continuamente arrepentido, no podrá ser limpiado, irá sucio delante de Dios. Y por eso es que el Señor enseñó que cuando oréis, uno de los puntos de la oración sea: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero no por una forma de repetir, porque cuando el Señor da esta oración está dando puntos clave, está dando puntos básicos que enseña
a dónde va a ir el Espíritu de Dios y por qué punto se va a dirigir el Espíritu de Dios, porque estas son cosas básicas, y de esas cosas básicas nacen oraciones de una u otra forma, en una u otra dirección, pero no repitiendo palabras, sino porque verdaderamente el Espíritu las está guiando y en una u otra forma las habla, pero buscando el interés de Él, buscando lo que necesita el cielo, y esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será dado al creyente. Pero la persona que se preocupa por sí mismo, la persona que se preocupa por su vida en el cuerpo, la persona que se preocupa por lo que él quiere, no puede preocuparse por el cielo, y siempre va a venir con algo estructurado, siempre va a venir de una u otra forma con algo armado, posición, palabras, forma de expresar, lugar y demás. Nada de esto tiene valor, nada de esto tiene fuerza, sino lo que sale del interior. Esto no son palabras repetidas, sino que esta es la oración del Espíritu, la cual es muy distinta a las palabras repetidas, la cual es muy distinta a las palabras que no tienen fuerza ni valor, sino que se aprendieron de pronto de un libro de oraciones, se aprendieron de pronto de un himnario, que hay himnarios que traen oraciones y en los mismos himnos hay oraciones, se aprendieron de pronto de otro que hizo una oración y supuestamente que Dios le dio algún beneficio. Esto no tiene fuerza, porque aún pidiendo lo que sale por la boca, lo aborrecen, pero no lo entienden en el corazón. Aborrecen porque solamente piden, solo por hablar, solo por repetir palabras, pero no entienden la profundidad de lo que hay allí, y el interior de lo que tiene es oculto, y la verdadera situación que hay en el mundo espiritual, cómo verdaderamente acontecen las cosas. Así es que la oración que tiene fuerza, la oración que tiene peso y valor, es la que el Espíritu Santo hace, y cuando el hombre va entendiendo y humillado, pidiéndole a Dios por su compasión y por su misericordia, que no vaya a errar en lo que hace, que no vaya a errar, y que lo libre el Señor de todos los errores que le son ocultos, porque de errores ocultos está llena la persona, de errores ocultos está lleno el ser humano, está lleno el corazón del hombre, que no lo entiende. Y cuando el hombre se jacta mucho, no tiene nada, sino que está cargado de mucho pecado y cargado de muchos errores ocultos, como persona de pronto que dice: si el Espíritu Santo no se mueve, yo no hago nada. Y ya están haciendo todas las cosas sin que el Espíritu Santo se mueva, porque no entienden desde el interior del corazón lo verdadero del mundo espiritual y lo que han hecho en el mundo espiritual, porque se jactan de grandeza, se jactan de pureza, no pidiéndole a Dios su misericordia y no pidiéndole a Dios que los libre de todos esos errores y que saque a la luz todo aquello que han hecho en su contra, porque no piensan haberlo hecho. La oración no se estructura, la oración no se aprende de otro, la oración no se aprende ni se viene con un papel armado, la oración no tiene fuerza, ni peso, ni valor, ni poder por las palabras que se hablan, ni por ninguna de estas cosas, sino que tiene fuerza el interior, pero el que es dirigido por el Espíritu, y el que viene con una limpieza de mano, una pureza y una integridad en las acciones, y viene buscando lo del cielo, viene buscando lo espiritual. Esto es lo que tiene poder, y esta es la oración del justo, que puede mucho. Y el Señor dice que no oréis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Estos son los que no conocen al Señor, no el gentil en la carne, porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Jesucristo. Y el que no es uno con el Señor, porque no tiene el conocimiento del corazón del Señor, este es gentil, no de carne, no de sangre, sino espiritualmente hablando. Y el Señor habla para todos los tiempos, y así el Señor dice: no oréis como los gentiles. Esto es no orar como las personas vanas que no conocen lo que verdaderamente es de valor para Dios, porque esto es no conocer el corazón de Dios, esto es no conocer a qué Dios le da la importancia, esto es no entender cómo es Dios, cómo el Señor, que el Señor tiene como importante o como no importante. Y esto es no buscar a Dios, no conocer a Dios, no buscar a Dios para conocer su corazón primero que todas las cosas. El que entiende cómo es el Señor, porque vive en una comunión con Él, no va a venir con oraciones, palabras armadas ni repetidas, aunque puedes repetir palabras porque están en las Escrituras, y el Espíritu Santo hace que el creyente ore con salmos, ore de pronto con las palabras de las Escrituras y demás, aunque
aunque repita palabras de las Escrituras, pero lo siente en el corazón, pero no se las estructura, ni las trae armadas, como diciendo, esto tiene que ser en este orden, así, 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 debe de decirse así. No, sino que las siente en el corazón, en lo profundo de su interior, lo vive, lo sufre, y así entonces Dios recibe esta oración, la que no es armada y la que no son palabras repetitivas ni las que son estructuradas. Esta es la oración que Dios escucha y la oración del justo, que puede mucho, la que mueve montañas, la que mueve el mundo espiritual para lo del cielo, la que busca lo del cielo y no lo de la tierra, la que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el que hace así le son dadas, al que hace así le son dadas todas las demás cosas espirituales y todas las demás cosas necesarias, y este es enriquecido en gran manera porque todo lo da para Dios, y este enriquece el mundo espiritual con su oración, no armada, sino dirigida por el Espíritu de Dios en una completa integridad. Gloria a Dios.